Estamos en el día martes 11 de agosto de 2020. Este día vamos a conversar con el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera. Puntos importantes para la conversación de hoy. El Salvador está a la expectativa de una activación de la economía el próximo 24 de agosto. Estamos ya a solo unos días de que esto ocurra. Entre los sectores que van a haber actividad y que está previsto a partir de ese día está el sector transporte, que ha sido calificado como una zona, un punto de riesgo a la hora de los contagios de COVID-19. Estos son algunos elementos que vamos a tomar en cuenta para el espacio de hoy sobre la activación y las reglas que se van a poner para el sector que moviliza a mucha de la población todos los días. Pero pongamos algunos elementos en contexto y luego saludamos a nuestro invitado. El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera, informó sobre la rehabilitación de 5.3 kilómetros entre la calle El Pedregal y la avenida Jerusalén en San Salvador por parte del Fondo de Conservación Vial. El ministro explicó que el tramo que será rehabilitado comprende desde la zona del Redondel El Platillo, pasando por los centros comerciales hasta llegar al Redondel Uruguay, conocido como Plaza Luceiro, una intervención que es parte del mantenimiento de la infraestructura vial del país. Los trabajos que el MOP actualmente realiza en ese lugar contemplan la mejora de la ciclovía ubicada en la zona, por lo que solicitan a los conductores tener la debida precaución. En otro tema, las autoridades de obras públicas informaron recientemente que no habrá cambio de placas para vehículos. En una publicación realizada a través de redes sociales, el ministro de Obras Públicas aseguró que únicamente se cambiarán las placas en caso de extravío, robo, hurto, deterioro o decomiso. Recientemente, un medio me consultó sobre el crecimiento del parque vehicular en el país. En este contexto, expresé que cuando el correlativo de la placa llegue a 999-999, a los nuevos trámites de matrícula se le agregará una letra o un número adicional, publicó vía Twitter. Esta mañana conversaremos sobre este y otros temas con el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, de inmediato le damos los buenos días al ministro de Obras Públicas que nos acompaña en esta mañana de martes. Ministro, buen día, bienvenido a este espacio. Buenos días, Manuel, muchas gracias por la invitación y un saludo al pueblo salvadoreño, a la población que nos ve y que nos escucha a través de este medio de comunicación. Ministro, como decíamos, estamos a la expectativa de la activación de la economía y también de la activación del sector transporte. De hecho, se ha dicho que este es uno de los puntos de alto riesgo en materia de contagios de COVID-19. Para esta mañana se anunciaba una conferencia donde empresarios de este sector van a estar dando su punto de vista sobre la activación, pero me gustaría conocer cuál es el punto de vista del gobierno, considerando que ya estamos muy cerca de que el transporte público regrese a funcionar. Sí, bueno, como bien es cierto, el presidente lo expresó en la cadena nacional, nosotros hemos hecho nuestro mayor esfuerzo para poder de alguna manera tomar, junto con el Ministerio de Salud, quien es el ente rector de todos los parámetros sanitarios que se deben de tomar en medio de una pandemia. Se ha hecho todo lo necesario, aún así hemos tenido diferentes obstáculos para poder lograr controlar y tener todo este tipo de normativa que es necesaria. De hecho, nosotros, parte de los acuerdos que logramos con el sector transporte fue el hecho que no circularan. Todo este tiempo ellos no han circulado y no ha habido una ley que nos permita obligarlos a no circular. Ha sido gracias a los acuerdos que ha tenido el gobierno con la empresa privada. Entonces, justamente ellos dijeron, vamos a acatar las medidas del gobierno, vamos a iniciar justamente cuando toque la fase 2 de la economía. Así hemos venido hablando con ellos. Claro, ¿verdad? Así como la pandemia ha atacado diferentes sectores de la economía y los ingresos de alguna manera se han visto reducidos, así también en el sector transporte. Entonces ellos de alguna u otra manera han estado solicitando ya sea un incremento de la tarifa o un incremento de la compensación. De hecho, parte de lo que quieren hablar hoy, entiendo yo, en la conferencia de prensa es justamente uno de esos temas. Nosotros ayer, así como diferentes veces que nos hemos reunido, ayer tuvimos una reunión y hablábamos justamente este tema. Nosotros hemos dicho a los transportistas que no se va a aumentar la compensación económica, que no se va a aumentar tampoco la tarifa. Obviamente ya el tema de la compensación económica, esto también pasa por la Asamblea Legislativa y al final los diputados van a ser quienes aprueben de acuerdo a lo que normalmente hacen, lo que ellos consideran conveniente, ¿verdad? Ojalá, esperamos que esta vez hagan lo que el gobierno les ha sugerido, porque nosotros lo que le hemos pedido es
que se prorrogue la compensación económica tal como está, con ciertos requisitos. Queremos hacer una implementación gradual de GPS y revisiones técnicas vehiculares, justamente para hacer cumplir la ley, porque tú sabes que por años se han pagado compensación económica a unidades que no estaban circulando, unidades que estaban totalmente deterioradas. Claro. Y queremos pagarle de verdad a las unidades que circulan, y la única forma que vamos a poder regular esto no es aumentando la policía de tránsito, no es aumentando la capacidad de los inspectores de tránsito nada más, sino que es incorporando la tecnología como lo han hecho los países de primer mundo, y en este caso hablamos de GPS en las unidades para ver qué unidad circula y qué no. Entonces lo único que le estamos pidiendo es que nos den las herramientas para poder hacer cumplir la ley. Y de igual manera revisiones técnicas vehiculares, porque queremos que las condiciones en las cuales se transporta la población actualmente sean las óptimas, para que no sean unidades que estén en pésimas condiciones, sino que unidades que de verdad transporten de manera ágil y de manera segura a la población. Justamente eso es lo que le estamos pidiendo a la Asamblea Legislativa. Obviamente esto implicaría una implementación gradual, y es lo que nosotros hemos puesto como condicionante para poder prorrogar la compensación económica, siempre y cuando se cumplan estas condiciones. Al final, como te digo, va a depender de los diputados de la Asamblea Legislativa, porque nosotros en diciembre del año pasado, por ejemplo, le pedimos los mismos requisitos y al final ellos hicieron lo que consideraron conveniente. Al final prorrogaron sin ninguna restricción. Esperamos que ahora se acaten las medidas que el ente regulador del transporte está solicitando, porque así como no le hacen caso al Viceministerio de Transporte, igual no le hacen caso al Ministerio de Salud cuando les pide las cosas. Ya sabemos cómo han estado actuando normalmente, pero esperamos que esta vez sí tomen en cuenta, porque esto es en beneficio de la población. Es decir, lo que queremos hacer y lo que queremos regular es para mejorar el servicio, para mejorar la forma en la cual se está pagando la compensación económica, porque si le seguimos pagando millones de dólares a unidades que no circulan, eso implica menos obras, menos escuelas, menos hospitales, etc. Entonces, ese dinero nos puede servir para rehabilitar carreteras, para hacer otro tipo de proyectos. Hay un punto importante, la ley que le daba vida al Cotrans venció a finales de junio. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Porque obviamente había una controversia ahí respecto a que se había continuado cobrando el Cotrans durante, digamos, el mes de julio, pero al momento estamos sin el Cotrans, lo que significa que el pago de la compensación para mantener, digamos, las tarifas del transporte en este momento está, podríamos decir, en un limbo. Sí, la verdad que siempre se espera última hora para aprobar las leyes por parte de la Asamblea Legislativa, y lo podemos ver en diferentes casos. Te explico algunos de ellos. El programa KfW del gobierno de Alemania, se tuvieron que caer puentes, generar cárcavas, colapsar viviendas, incluso se puso en riesgo a familias, algunos murieron incluso en la reciente lluvia, en las recientes tormentas tropicales, y no se ratificaba esta donación y este préstamo de cerca de 26 millones de dólares. Tuvo que pasar todo esto para que lo ratificaran, y aún así luchamos para que se incorporaran proyectos como la inundación en la colonia Santa Lucía, Brisas de San Francisco, donde hay que realizar una intervención en la bóveda del sector, y así otras obras en diferentes sectores de nuestro país, pero tuvo que suceder esto y a última hora ellos pudieron ratificar. De igual manera ha pasado con diferentes temas. Ahí vimos, por ejemplo, el préstamo de los 250 millones, prácticamente a última hora tuvieron que aprobarlo cuando ya estaba a punto de perderse. De igual manera, la compensación no ha estado lejos de esto. De hecho, en el año 2018, en diciembre de 2017 se venció. Tenían hasta diciembre para poder prorrogar el tema del Cotrans. Se venció, pasó el 1 de enero y siguieron cobrando el Cotrans. Llegó hasta el 22 de enero y ahí ellos aprobaron una ley retroactiva para que aplicara a partir del 1 de enero de 2018 en adelante. Entonces no es la primera vez que lo hacen los diputados. La prórroga de la compensación económica la aprobaron el 23 de diciembre del año pasado. Es decir, era el último día que ellos iban a estar en la Asamblea Legislativa antes de irse de vacaciones. Entonces, siempre los temas de ley, cuando son en beneficio de la población o cuando son para resolver problemáticas en específicas, siempre lo dejan a última hora, y lo mismo pasó esta vez. Nosotros le pedimos en diciembre que prorrogaran un año la compensación y lo prorrogaron 6 meses. Le pedimos ciertos requisitos y no aprobaron ninguno de los requisitos. Llegó junio,
nosotros le hemos pedido a la Asamblea Legislativa, algunos diputados dicen que nosotros no les hemos mandado documentos. Esa es mentira. Nosotros les hemos mandado documentos, le hemos pedido que prorroguen la compensación económica y que se implemente de manera que nos permitan que en la ley sí, solo sí, se incorpora de manera gradual el GPS y revisiones técnicas vehiculares, porque también sabemos que no se va a implementar de la noche a la mañana, sino que tiene que ser algo de manera gradual, y esto va siempre con el fin de poder regular qué unidades circulan, cuáles no, y que las unidades en las cuales se están transportando todos los pasajeros actualmente estén en óptimas condiciones. Justamente eso es lo que le pedimos, hacer cumplir la ley, porque lo que pasa es que hemos hecho diferentes pruebas de emisiones de gases a las unidades que actualmente circulan y el 70% no la están pasando. Es decir, y lo único que puede hacer el BMT es poner una multa de 5714. La misma ley no nos permite hacer otro tipo de acciones y así de igual manera cuando las unidades no están en óptimas condiciones. Entonces sale más rentable pagar una multa de 5714 que mejorar la calidad de la unidad. Entonces justamente ese es uno de los temas que hemos abordado. Te comento que la mesa de transporte, ellos no están en contra directamente de varios de los temas. Obviamente sí hay diferencias en algunos casos. Hay transportistas que nos han manifestado que van a salir y que sin ninguna condición. Hay otros transportistas que sí nos han manifestado que quieren una compensación mayor y que también quieren un aumento de la tarifa. Nosotros siempre vamos a velar por el beneficio de los usuarios porque partimos que si los usuarios están bien, los transportistas van a estar bien. Entonces, al final, más allá de aumentar tarifa, más allá de aumentar compensación, lo que tenemos que buscar en este momento es ver cómo mejoramos para que más usuarios se trasladen al transporte colectivo, las personas que circulan actualmente en motocicleta o en su vehículo particular pasen al transporte público. Pero esto solo lo vamos a lograr si, solo si mejoramos las condiciones, mejoramos la calidad y el servicio del transporte en nuestro país, como lo han hecho los países de primer mundo. Una pregunta, ministro. Hasta ahora, ¿cómo está el pago de la compensación? ¿Está el gobierno al día con los pagos? Sí, fíjate que esto se va pagando de acuerdo a documentos que nos van enviando. Obviamente en algunos casos se dan observaciones en los documentos que se envían y ellos tienen que subsanarlos. En esos casos donde hemos presentado algunas dificultades es justamente eso, porque no se ha pagado, porque tal vez tienen una observación o falta algún documento pendiente de entregar. Pero de ahí todos los casos en los cuales se han presentado la documentación en tiempo y en forma, no hay ningún problema, se les ha pagado la compensación. Claro, ¿verdad? Los meses que no circularon las unidades, no se les ha pagado la compensación económica porque esto es de ley. La ley de compensación económica dice claramente que si la unidad no presta el servicio de transporte, no se le puede pagar la compensación económica. En este caso, lo que hemos hecho es hacer cumplir la ley. No se le puede pagar por los días que no circularon justamente porque, porque la ley no nos los permite. Los empresarios venían diciendo de que ellos han tenido pérdidas millonarias, decían, durante el tiempo que no han estado trabajando, pero las nuevas disposiciones implica también que va a haber restricciones en cuanto al número de personas que pueden llevar en una unidad, digamos, en uno de los viajes que hacen en la jornada diaria. Esto es un punto importante porque también la ciudadanía creo que debe estar clara de cómo va a funcionar el transporte público a partir de la activación, porque las cosas obviamente han cambiado mucho con ante el tema de la pandemia y el sector transporte, por considerarse un sector de riesgo a la hora, digamos, de los contagios, obviamente tiene reglas que acatar, ministro, a la hora de subir a los pasajeros. Sí, de hecho nosotros trabajamos un manual junto con el Ministerio de Salud, ya está autorizado, se lo hemos enviado a todas las personas, transportistas actualmente que tenemos en nuestra base de datos del Viceministerio de Transporte. También lo hemos publicado en nuestra página web del BMT. Ahí está justamente los protocolos sanitarios que se deben seguir al abordar una unidad de transporte y los transportistas que tienen que hacer en las paradas de buses, terminales y otros lugares. Esto lo hemos abordado con ellos. Obviamente no tenemos una ley que nos permita regular y actuar porque nos han dejado prácticamente sin herramientas, como decía el presidente, como una ONG prácticamente. Solo podemos recomendar. Entonces, nosotros, de hecho, en la reunión del día de ayer, le recomendábamos a los transportistas algunas de las medidas que están dentro de este manual, entre ellas, por ejemplo, el uso de mascarilla, alcohol gel, tratar de alguna manera que todas las personas que vayan a la unidad vayan sentadas, que no hayan personas paradas,
que las personas no coman dentro de la unidad. Eso es algo que se debe de tomar en cuenta porque por ahí decía alguien que las personas del MOB comían sin mascarilla, obviamente, ¿verdad? Es decir, igual obviamente hay que quitarse la mascarilla para comer. Entonces por eso es que se ha prohibido que dentro de la unidad de transporte se evite comer, entre otro tipo de cosas. Por ejemplo, en las paradas vamos a colocar cierto tipo de señalización para poder garantizar que se cumpla un distanciamiento social por todas las personas que abordan las unidades del transporte colectivo. De hecho, ya estamos en eso para comenzar a señalizar cada una de las paradas. De igual manera, en las terminales, al abordar el transporte público, va a estar señalizado, va a haber alcohol gel. Estamos hablando también de que se tome la temperatura en las terminales, que esto es una medida adicional que se está tomando, y que el personal también de los transportistas tomen todas las medidas sanitarias. Por ahí decían algunos que hay que pagarles más compensación económica porque tomen las medidas preventivas. Esto no puede ser así. Es decir, hay diferentes sectores en la economía que tienen que tomar las medidas sanitarias, que reciben menos ingresos, que han sido golpeados, que no reciben compensación económica y están acatando las medidas. No podemos permitir que tampoco en este tema no se lleguen a cumplir. Ahora bien, hemos hablado con los transportistas y en este tema considero que ha sido bastante aceptable al final de cuentas, porque son sus empleados. Al final, si sus empleados se contagian, no van a tener a una persona para realizar la actividad económica que tienen que realizar. Entonces, se van a tomar todas las medidas sanitarias respectivas para evitar el contagio, tanto de los trabajadores como de los usuarios. Sabemos que es bastante complicado porque el transporte colectivo circulan diferentes personas, pero vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para tomar las medidas necesarias. Sabemos que solo podemos recomendar, pero vamos a trabajar hasta el último día para de alguna manera poder garantizar que estas medidas se cumplan. Van a haber inspectores de tránsito, van a haber gestores de tráfico. Es que ese es uno de los puntos, la policía, ministro, en el que me gustaría que enfatizáramos. Ministerio de Salud, etcétera. Claro. Todo esto para hacer que se cumplan todos estos protocolos sanitarios que son sumamente necesarios. Vamos a hacer una campaña educativa que la vamos a lanzar muy pronto, en algunos días. Esto justamente para que toda la población de alguna manera conozca cuáles son las medidas que tenemos que tomar al abordar el transporte público en nuestro país y evitar el contagio masivo de esta enfermedad. Precisamente, ministro, le decía que en esto ese es uno de los puntos en los que me gustaría que hiciéramos énfasis, porque sabemos que hay, digamos, disposiciones ya que, como usted dijo, se les ha hecho llegar a los transportistas sobre las medidas que se tienen que tomar a la hora de poner a funcionar un bus o un microbús de transporte colectivo. Sabemos que hay disposiciones que incluso el mismo pasajero tiene que cumplir, pero bueno, estamos en El Salvador y lastimosamente acá, si no hay un accionar de alguien que haga cumplir las disposiciones, obviamente esto se vuelve, digamos, un desorden y ahí se cae, digamos, en lo que no se debe hacer a la hora de evitar los contagios, a la hora de abordar una unidad de transporte colectivo. Ese es uno de los puntos en los que me gustaría que hiciera énfasis, en el sentido de que ustedes ya tienen disposición de hacer verificaciones en cuanto a, digamos, a que se cumpla todo lo que se ha establecido para que se active el transporte colectivo. Sí, de hecho vamos a trabajar junto con el Ministerio de Salud. El ministro decía en una entrevista el día de ayer que van a haber diferentes personas que van a estar trabajando con nosotros en diferentes terminales principalmente. Nosotros vamos a tener a los inspectores de tránsito, a los gestores de tráfico, a la policía de tránsito también, para poder garantizar que las medidas sanitarias se vayan cumpliendo, el distanciamiento social en las paradas, el distanciamiento social en los terminales. Tenemos que de alguna manera tratar que iniciemos lo más seguro posible y evitar los contagios de esta enfermedad. Normalmente los primeros días son los días más críticos, donde las personas comienzan a tomar las medidas. Después las personas poco a poco se van de alguna manera conociendo cuáles son las medidas. Obviamente por eso es que vamos a lanzar antes de iniciar y de reaperturar el transporte público con una campaña educativa que es sumamente necesaria para que la conozca toda la población y que se tomen todas esas medidas preventivas. Nosotros vamos a estar regulando en diferentes paradas, terminales y en diferentes sectores de nuestro país para tratar que estas medidas se cumplan. Ahora bien, no hay ninguna ley que nos permita si alguien, por ejemplo, no usa mascarilla, lo más que podemos hacer es recomendarle que use la mascarilla,
Si alguien, por ejemplo, no guardó el distanciamiento social, lo más que podemos hacer es decirle, por favor, cumpla con las medidas sanitarias, pero hasta ahí, ¿verdad? No hay una ley que nos permita regular esto porque el Ministerio de Salud no tiene esas herramientas legales que son sumamente necesarias y que la tienen diferentes países del mundo, que la tienen incluso países de Centroamérica como Guatemala, como Honduras, como Costa Rica, entre otros países que sí pueden tomar disposiciones, que sí pueden tomar las medidas sanitarias respectivas para evitar el contagio de su población. Muy bien, ministro. Hay otros elementos importantes que están, digamos, en los calendarios. Se había anunciado que para 2021 iba a haber un cambio de placas de los automóviles. ¿Esto todavía sigue en pie? Sí, bueno, con el tema del cambio de placas, el viceministro de Transporte había mencionado que se iba a dar un cambio en el 2021. Obviamente esto, sabemos el tema de la pandemia, sabemos también las diferentes dificultades y esto nos lleva a tomar diferentes cambios, ¿verdad? Tomar diferentes decisiones. Justamente en este momento no queremos afectar el bolsillo de la población. Sabemos que estamos en un momento difícil donde los ingresos de alguna manera se han visto reducidos y por eso es que hemos tomado esta decisión. No se van a cambiar las placas de todo el parque vehicular para el próximo año, sino más bien en algunos casos, por ejemplo, nosotros ya estamos por llegar casi que al número de 1 millón. Entonces, cuando lleguemos a ese número, lo que vamos a hacer es que vamos a poner una letra o un número adicional. Obviamente ya estamos trabajando en eso, pero eso va a implicar nada más para la nueva matrícula que se realice, claro, no para los vehículos que están circulando actualmente, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros no queremos es afectar el bolsillo de la población, porque en estos momentos de crisis es justamente donde sabemos que cualquier costo adicional, eso va a implicar que haya menos consumo de alimentos, o por ejemplo, el dinero que le puede servir para abordar el transporte colectivo o para movilizarse de un lugar a otro o para comprar medicamentos, entre otro tipo de cosas. Entonces, justamente por eso es que se ha tomado esta decisión y no va a haber cambio de placas para el próximo año. Eso es un punto importante porque ya decíamos que estaba pues en el calendario y que definitivamente pues no... Eso es un anuncio importante el que usted acaba de hacer, que no va a haber cambio de placas en 2021 como se había anunciado. Sí, así es, no va a haber cambio de placas justamente porque queremos cuidar el bolsillo de la población. Sabemos que esta pandemia de alguna manera ha afectado los ingresos de toda la población en general y no queremos afectar mucho más con un cambio de placas que va a implicar costos adicionales y ese dinero puede servir para alimentos o para otro tipo de cosas que son sumamente necesarias. Entonces no va a haber cambio de placas para el próximo año. Muy bien, ministro. Vamos a ir nosotros a una pequeña pausa comercial, pero... Gracias por informarse con Noticiero Hechos. Continuamos con más de la entrevista de esta mañana aquí en Hechos AM. Estamos conversando con el ministro de Obras Públicas y hablábamos de un punto importante en la activación económica y es el restablecimiento del transporte colectivo. Pero ministro, sabemos que hay otros temas con usted. ¿En cuántas cárcavas está trabajando en este momento Obras Públicas? Sí, bueno, estamos trabajando en diferentes sectores, por ejemplo en Calle El Progreso. Estamos realizando 2 obras, al final ya finalizamos una de ellas porque se formaron 2 cárcavas en la zona y ahorita estamos ya cerca de terminar las últimas obras que vamos a realizar de canalización de las aguas porque colapsaron las tuberías de agua lluvias en la zona, entonces muy pronto vamos a habilitar nuevamente el paso vehicular. Así también estamos trabajando en la cárcava de la Residencial Santa Lucía, donde sabemos que es una problemática que ya viene de años y en diferentes ocasiones las familias pidieron a los diputados y a los gobiernos que estuvieron en turno que intervinieran en la cárcava de Santa Lucía y hicieron caso omiso. Una obra que pudo costar $30.000, ahora le cuesta al gobierno $4.4 millones por negligencias del pasado. Obviamente lo más importante ahorita de eso es que se está trabajando y que se le está dando una solución a las familias de manera inmediata. También hay otras obras que estamos realizando también en San Bartolomé, Perulapía, en Cuscatlán. También se está haciendo una obra en una cárcava que se formó. La estamos trabajando por medio del Fondo de Conservación Vial. Justamente en la carretera habían familias que también podían resultar afectadas, cerca de 50 familias en la zona que podían ser resultadas, además de la carretera que podía de alguna manera ser cortada.
pero ya estamos realizando los trabajos, ya llevamos un buen porcentaje de avance y vamos a seguir trabajando. Así también en Santa Rita, por ejemplo, estamos ya a punto de finalizar los trabajos en Cucatancingo, que es una zona donde también se formó una cárcava y que la obra nos costó cerca de $30,000 aproximadamente, la que estamos realizando, y pudo haber costado cerca de $1,500 cuando se le manifestó a diferentes administraciones que le intervinieron. Estamos haciendo otros trabajos en otras zonas, diferentes cárcavas que hemos intervenido. En Quezaltepeque, por ejemplo, ya habilitamos los 4 carriles de la carretera. Solo se están haciendo algunas obras de drenaje a los costados de la carretera y ya estamos ya a punto de finalizar ese tipo de obras. Pero ahorita ya todos los vehículos están circulando, ya tienen días de estar circulando por la zona. Así también estamos interviniendo en diferentes carreteras y en diferentes sectores donde sabemos que se han generado diferentes problemáticas y tenemos que darles una solución. Esa es una parte de las cosas que ahorita estamos trabajando en temas de cárcavas. Pero adicional te comento que ya estamos trabajando, terminando prácticamente los diseños de, por ejemplo, las inundaciones en la colonia Santa Lucía. Sí. Obviamente se ratificó el programa KfW, pero todavía no tenemos asignación presupuestaria, porque una cosa es son prácticamente 3 vueltas. Una cosa es que se apruebe el préstamo, otra cosa es que se ratifique y otra cosa es tener la asignación presupuestaria para poder ejecutar, porque nosotros partimos de un presupuesto que se aprobó en diciembre de 2019 y para hacer una modificación al presupuesto hay que pasar por la Asamblea Legislativa. Entonces, justamente estamos en ese momento. Obviamente también tenemos que recibir el dinero del gobierno de Alemania para poder de alguna manera comenzar con este tipo de obras, pero hay diferentes sectores que queremos intervenir como Brisas de San Francisco, la colonia Santa Lucía, la cárcava en la comunidad Belén, en Bosques de Prusia y en diferentes sectores. En el Coro, por ejemplo, ya vamos a lanzar una licitación para hacer obras de mitigación en el Coro. También en los aposentos en Soyapango, y hay diferentes sectores donde ya vamos a hacer este tipo de procesos para realizar obras que solucionen los problemas principales que son de vulnerabilidad, donde sabemos que muchas familias corren riesgos. Estamos interviniendo en este momento también la carretera panamericana, justamente en la quebrada La Mascota. Ahí hay una comunidad que se llama La Cuchilla. Estamos haciendo obras de protección porque ahí se colapsó uno de los muros que protegía el talud y ya estamos reconstruyendo el muro y estamos mejorando, porque la idea ahora no solo es, como se hacía antes, que por ejemplo si se dañaba un estribo, se reconstruía el estribo del puente, pero en las próximas lluvias se volvía a caer el puente. Entonces hoy queremos reconstruir y mejorar. Por ejemplo, se nos colapsó un puente sobre el río El Jute, justamente en la carretera litoral. Ya estamos construyendo un nuevo puente en la zona, mejorando la capacidad hidráulica. También el puente sobre el Sillero, por ejemplo, que también colapsó ese puente, ya estamos finalizando el diseño de los estribos que vamos a construir y vamos a realizar la obra y vamos a colocar también un nuevo puente, y así en diferentes sectores que queremos intervenir para poder mejorarlos, ¿verdad? Ministro, en algún momento usted anunciaba, digamos, todos los daños y hacía el balance de todo lo que había provocado la tormenta tropical Amanda y algunos problemas que causó, digamos, algunos remanentes de la tormenta Cristóbal. Pero, digamos, ¿cómo está todo el proceso de evaluación de esos daños y el trabajo que se iba a hacer? Porque me acuerdo que la cifra que se anunciaba pues era bastante elevada, ¿no?, en cuanto al costo que iba a tener para el país reparar todo lo que había generado esta tormenta. Sí, son cerca de $135 millones que hay que invertir. Obviamente, como te menciono, no es solo reconstruir, sino que también mejorar. Como por ejemplo en la colonia Santa Lucía se cayeron muros de vivienda, colapsaron muros de vivienda y nosotros los reconstruimos y los mejoramos. Pero hay un problema puntual que la colonia se sigue inundando y cada vez que llueva se inunda. Entonces, por eso es que hemos solicitado una donación y un préstamo al gobierno de Alemania. Lastimosamente, hace unos pocos días fue que se ratificó esta donación y préstamo. Todavía estamos pendientes de los ingresos de los fondos y también de la asignación presupuestaria, pero con esto ya vamos a comenzar con una intervención de cerca de $26 millones. Una de ellos va a ser la colonia Santa Lucía, otra va a ser Brisas de San Francisco, que por ejemplo ahí vimos diferentes vehículos en las recientes lluvias que se fueron justamente en la bóveda que colapsó. Entonces nosotros ya vamos a intervenir esa zona y así también hay otros lugares
que no solo se van a intervenir con el programa de KfW, sino que también lo hemos intervenido con los fondos que tenemos por medio de Fovial, como la carretera de Quesaltepeque, ya está finalizado casi los trabajos, solo son obras de drenaje en los costados, el puente sobre el Sillero, nosotros ya lo estamos interviniendo, el puente sobre el río El Jute también lo estamos interviniendo. En Agua Caliente, por ejemplo, se realizaron obras, se había generado una pequeña cárcava, nosotros la intervenimos por medio de Fovial. Y también adicional estamos trabajando en un proyecto para poder ampliar ese puente a 3 carriles y ahora sí ampliarlo de verdad, no como antes que gastaron $650.000 para construir nada más 2 estribos y al final podemos ver que todavía no hay puente. Hoy sí vamos a construir un puente, de verdad. Incluso criticaban el puente sobre el río Torola, que es un puente de 100 metros. El puente sobre Agua Caliente es de 45 metros. Claro. El puente sobre el río Torola costó cerca de $700.000. Se construyeron 2 estribos y 2 pilas centrales. Y con puente, al final costó $700.000. El puente sobre Agua Caliente costó $650.000, un puente de 45 metros que no está porque no se ha puesto el puente, porque no había dinero para el puente, porque se gastaron $650.000 solo en 2 estribos. Eso fue lo que nosotros encontramos. Entonces hay diferentes trabajos que vamos a hacer, por ejemplo, en Agua Caliente, en Huastena, por ejemplo, nosotros ya colocamos un puente provisional mientras diseñamos para construir un nuevo puente a 2 carriles. Hay otros sectores, Iguatán vamos a construir un puente, en Concepción de Oriente vamos a construir otro puente. Acabamos de lanzar el proceso de la construcción de un puente sobre el río Sucio, vamos a lanzar otro en Tenango, Tenancingo, otro el Paisnal, Tacachico, y así hay diferentes sectores donde vamos a realizar procesos para reconstruir algunos puentes que han sido dañados y para construir nuevos puentes también, que sabemos que son sumamente necesarios para nuestro país. Por ejemplo, en el Kilo 5 a La Chadura, nosotros tenemos un proyecto, y te comento esto, que el puente que está ahí en La Chadura, todos los años que llueve se inunda. Incluso hay estudios técnicos de parte del Ministerio de Obras Públicas que hay que realizar una intervención en la zona y construir, si es posible, un nuevo puente. Nosotros ya finalizamos el diseño de la construcción de un nuevo puente en La Chadura a 4 carriles. Tenemos los recursos para poder sacar esto a concurso. Ahorita estamos pendientes del permiso ambiental para luego nosotros licitar la construcción de esta obra. Entonces ya tenemos el diseño finalizado, ya nos iríamos directamente a la construcción y esto es parte de todo un plan maestro porque se va a construir una carretera de 1.4 kilómetros a 4 carriles y adicional al puente de 150 metros que va a conectar con nuestro vecino de Guatemala y va a mejorar la movilidad y logística de la zona. Pero adicional a esto, estamos rehabilitando la carretera del Kilo 5 hacia La Chadura, que son 43 kilómetros de carretera. Antes todos los años intervenían cerca de 5 kilómetros por año. A ese paso iban a terminar en 8 años. Nosotros, en el primer año de gobierno, licitamos cerca de 23 kilómetros y ya estamos por licitar el resto de los kilómetros para rehabilitar los 43 kilómetros de la carretera del Kilo 5 a La Chadura. Es decir, vamos a rehabilitar los 43 kilómetros, vamos a construir una nueva carretera en la zona de 1.4 kilómetros a 4 carriles y vamos a construir un nuevo puente también. Entonces son diferentes proyectos los que tenemos para poder mejorar las diferentes zonas que sabemos que son altamente vulnerables y que se necesitan realizar intervenciones puntuales. Ahora bien, estamos ya, digamos, en el mes de agosto de este 2020. Sabemos que la pandemia obviamente ha venido a cambiar parte de todos los planes que se tenían a nivel institucional e incluso todos los planes a nivel global que habían, pues han cambiado debido pues a la situación de la pandemia. Pero ¿tienen previsto ustedes terminar proyectos grandes que ustedes dijeron? Bueno, 2020, bueno, me acuerdo que hablábamos con usted y usted decía de que algunos de los proyectos pues obviamente van a continuar en pie porque decía que ya estaban pues en desarrollo, pero otros decía se postergaban por la misma situación de la pandemia. ¿Cuál es el balance que ustedes tienen de esos proyectos que digamos que se van a terminar y los que han quedado en papel debido pues a lo que ha pasado? Sí, bueno, te comento, estamos construyendo el periférico Gerardo Barrios en el oriente del país. Es una obra, bueno, es la mayor obra de infraestructura vial en los últimos 50 años en el oriente de nuestro país. Son 160 millones de dólares de inversión en carretera, son cerca de 21 kilómetros que vamos a construir. Ahorita está, bueno, esta obra consta de 4 paquetes, ahorita estamos
ampliando desde el desvío de Moncagua hacia el desvío del Obrajuelo a 4 carriles. Son cerca de 3.4 kilómetros de carretera, lleva 3 pasarelas, entre otro tipo de obras de paso en la zona. Esa es una parte de la obra, es el inicio, de hecho es la parte más barata, cuesta cerca de 16 millones de dólares ese paquete, pero adicional hay 3 paquetes adicionales. Nosotros ya licitamos el paquete 2, que es una apertura de carretera justo desde el desvío del Obrajuelo hasta Hato Nuevo. Es una carretera de 8.4 kilómetros que va a ser a 4 carriles. Ahorita estamos en el proceso de evaluación de ofertas. Participaron 6 empresas y ahorita estamos en el proceso para poder adjudicar este proyecto. Adicional, también licitamos la construcción de 2 puentes, uno sobre el río Grande de San Miguel y otro sobre el río Taiziguat, que también es parte de todo este proyecto y de este plan maestro. Y también en este caso participaron 3 empresas, estamos en el proceso de evaluación y muy pronto lo vamos a adjudicar para continuar con la construcción de esta obra. Así también hay otros proyectos que nosotros, algunos ya lo finalizamos, otros seguimos en construcción. Rehabilitamos 5.6 kilómetros del desvío de San Carlos hacia el Amatillo, 5.6 kilómetros. También estamos construyendo un nuevo recinto fronterizo junto con Fomilenio en el Amatillo. Estamos construyendo una rotonda y este punto fronterizo va a tener tecnología de primer mundo, va a tener cámaras, va a tener diferentes equipos tecnológicos para poder identificar la placa, hacer trámites electrónicos, entre otro tipo de cosas que se van a hacer en el Amatillo. Ahí va a pasar todo el transporte de carga y en el otro puente va a pasar todas las personas que vienen a hacer turismo. Entonces se está construyendo un nuevo recinto fronterizo. Adicional también desde Trinidad hasta el kilómetro 18 rehabilitamos 3.4 kilómetros de carretera con fovial. También nosotros desde el Ministerio de Obras Públicas rehabilitamos 10 kilómetros en Jiquilisco, El Zamorán. Adicional también en Punta Chiquirín rehabilitamos 2.2 kilómetros. En el complejo Corsaín hacia Playitas también rehabilitamos, bueno, eso sí los pavimentamos porque era una carretera de tierra, 6.7 kilómetros. Esa carretera incluía cerca de 38 badenes. Nosotros mejoramos el diseño que se tenía actualmente porque eso generaba ciertas complicaciones y ya terminamos ese proyecto. Adicional, en las islas del Golfo de Fonseca hemos lanzado una licitación para construir 3 muelles, en Punta Chiquirín, Zacatillo y Conchagüita, adicional a los proyectos de los muelles que hemos licitado, que esos obviamente cuando se lleguen a adjudicar se van a comenzar a construir. Estamos haciendo otros proyectos en el occidente de nuestro país, como el Kilo 5 a La Chadura, como el periférico Claudia Lars, desde el desvío de Opico hacia el desvío de Zacacoyo. Son 10.08 kilómetros de carretera que van a mejorar la conectividad para el occidente de nuestro país y va a beneficiar al Departamento de la Libertad, Santa Ana y Sonsonate. Va a reducir los tiempos para todas las personas que van hacia Sonsonate, ya no van a tener que entrar por la zona central de Lourdes, sino que se van a poder ir directamente por el bypass. Y de igual manera toda la carga logística que viene del puerto de Acajutla va a poder pasar por la zona. Ministro, entonces, hay un elemento importante, digamos, con el tema de la pandemia surgió por el proyecto del Hospital El Salvador. Ya vimos que la parte 1 pues se concluyó y ya está funcionando. El presidente decía que la parte 2 también ya la están utilizando. Pero ¿qué pasa con la parte 3? En este caso, bueno, son ustedes como Obras Públicas los que están trabajando ahí. ¿Cómo va esta fase del Hospital El Salvador? Sí, bueno, en el caso del Hospital El Salvador, nosotros hemos trabajado nuestros técnicos, junto con el Ministerio de Salud, para poder definir el esquema de todo el proyecto, ¿verdad? Nosotros nos encargamos al final de la construcción como tal. Construimos la fase 1, ya está finalizada al 100%. Claro. Ya se concluyó la fase 2 también, que está a un 100%. Incluso el presidente anunciaba su inauguración y que muy pronto van a traer los ventiladores mecánicos, que es una donación de parte del gobierno de Estados Unidos, que es parte de los equipos, pero la obra civil en sí está en un 100%. Y además ya se está utilizando, ya hay pacientes ahí que se están atendiendo. Adicional a la fase 1 y la fase 2 de este gran hospital, que solo acá garantizamos la capacidad para más de 1000 unidades de cuidados intensivos para atender diferentes pacientes de COVID-19 y que adicional con esto estamos garantizando una atención hospitalaria mayor a la que tienen todos los países de Centroamérica juntos.
porque tenemos mayor capacidad en camas hospitalarias con este hospital, con la fase 1 y la fase 2, que es lo que tienen nuestros vecinos, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, etc. Entonces, de alguna manera ha venido a descongestionar también los diferentes hospitales de nuestro país, y que es parte también de todos los proyectos, porque no solo es el Hospital El Salvador, sino que el mejoramiento, ampliación y reconstrucción de toda la red hospitalaria de nuestro país, que concluimos la primera fase y habilitamos 256 camas de hospitalización para pacientes de COVID-19. Y adicional, 157 camas de cuidados intensivos en los diferentes hospitales de nuestro país. Y con este sumamos mucho más de 1000 camas de cuidados intensivos adicionales entre la fase 1 y la fase 2. La fase 3, nosotros estamos trabajando para poderla tener lo más pronto posible. Estamos realizando la obra civil, se están colocando la perfilería metálica, las columnas, ya llevamos un buen porcentaje de avance con respecto a las columnas. Adicional también ya vamos a comenzar a colocar las paredes, el piso, cielo falso, equipos de aires acondicionados, sistema eléctrico, entre otros. Es decir, estamos trabajando para aumentar aún más la capacidad hospitalaria que va a tener el Hospital El Salvador en sí. Y la última fase, justamente el edificio de 3 niveles que estamos construyendo para tener 1200 camas adicionales a las que ya tenemos en la fase 1 y la fase 2. Pero todavía no tienen fecha de entrega. Muy pronto la vamos a terminar, estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo, incluso todos estos trabajos se han hecho en tiempo récord. Podemos ver los tiempos constructivos que han llevado otro tipo de hospitales, hasta 2, 3 años. Nosotros lo estamos haciendo en tiempo récord. De hecho, Costa Rica, por ejemplo, está construyendo un hospital y el plazo que ellos han dado son cerca de 3 años y les va a costar cerca de 250 millones de dólares y va a tener capacidad hospitalaria para cerca de 300 pacientes. 350 pacientes aproximadamente, según lo que he mencionado. Y le va a costar 250 millones y va a estar en cerca de 3 años. Nosotros estamos haciendo las cosas en tiempo récord, habilitando camas para que puedan ser atendidos justamente en esta pandemia. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que nuestro sistema de salud iba a tener camas en medio de una pandemia para poder atender este tipo de pacientes? Si el sistema de salud en las administraciones anteriores colapsaba, incluso hasta sin pandemia. Ahora nosotros hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para poder garantizar tener camas hospitalarias para diferentes pacientes y en todos los hospitales, como lo anunciaba el presidente, tenemos camas para poder atender personas que lleguen con esta enfermedad y poder dar la mejor atención. Ministro, le queremos agradecer que nos haya visitado en esta mañana de martes. Gracias por estar aquí. No, gracias a ti por la invitación y un saludo también al pueblo salvadoreño, decirles que vamos a seguir trabajando siempre para garantizar el beneficio y el crecimiento y desarrollo económico que nuestro país necesita con diferentes proyectos de infraestructura. Vamos a lanzar muy pronto cerca de 70 proyectos a licitación, a concurso público para que participen diferentes empresas y la idea es seguir generando empleos directos e indirectos que en este momento de pandemia es cuando nuestro país los necesita aún más. Entonces vamos a seguir haciendo nuestro mayor esfuerzo para llevar ese desarrollo en diferentes lugares y en diferentes sectores a lo largo y ancho de nuestro país. Muy bien, ministro, gracias. Vamos nosotros a una pausa comercial y cuando regresemos más de Noticiero Hechos, información de cosas que están en desarrollo, situaciones que están en desarrollo, información del tráfico y otros temas que usted debe conocer en esta mañana de martes. Volvemos.